lo tomo como vector posición, con origen en el origen de coordenadas, como hacíamos con los complejos, donde la punta de flecha es el afijo, que es un punto, y de este punto, esta sería la primera coordenada y esta sería la segunda. Ya vamos a ver que en realidad esta es la proyección horizontal del vector y esta la vertical. Es decir, que un vector del plano se puede escribir como alfa 1 por u más alfa 2, perdón, alfa 1 por i más alfa 2 por j. Esa es la descomposición canónica del vector en el plano. Siendo alfa 1, alfa 2 las componentes escalares. Ojo, no confundir con un punto. Y alfa 1 por i, alfa 2j son las componentes vectoriales. En el espacio es lo mismo, pero se agrega una coordenada más, porque la base es ijk. ¿Se entiende? Descomposición canónica, componentes escalares, componentes vectoriales. ¿Algún inconveniente hasta acá? Bien. No, ninguno. Bueno, vamos, yo acá me tomé el trabajo y les escribo un ejemplo para que vean por qué se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base. Un primer ejemplo, el vector u igual a 2i más 3j. Esa sería la descomposición canónica. O sea, 2i es 2 por 1, 0, más 3 por 0, 1. 2 por 1, 2, más 3 por 0, 2. Este sería 2, 0, perdón. Y este sería 0, 3. 2 más 0, 2. 0 más 3, 3. Este es el mismo vector escrito en sus componentes escalares. Análogamente, puedo pensar a un vector del espacio. En función de I, J y K. Dos lo entienden. Ahí está ese ejemplito. Profe, ¿vos estás esperando algo? Porque se te cortó recién un poquito. Así que no sé si preguntaste algo. No, gracias, Juan. Estoy esperando que lo miren ustedes y me digan si Ok. entendieron o no. Sí, me mostró recién que la conexión era inestable. Yo lo entiendo perfecto, profe. Gracias. ¿Qué dice el resto? ¿Le queda claro? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, esto es R2, el plano, no es R cuadrado. Es el conjunto de los pares XY, tal que X es real e irreal. El plano ya lo conocen. El espacio también lo conocen. Generalmente visualizamos un octante del espacio, porque es muy difícil ver todo. Es R3. Está formado por puntos que son ternas ordenadas de números reales, donde X es real, Y real y Z real. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, supongamos que esto ya lo hemos comentado, pero cuando fue esa introducción que vimos con una animación. Si yo tengo dos puntos del espacio y quiero el vector dirección de estos puntos, es xb menos xa y b menos ia, zb menos za.
Podemos ver la prueba de esto fácil, que algo también visualizamos en el plano. Acá tengo OA, el vector posición del punto A, OB, el vector posición del punto B, y AB. OA más AB es igual a OB. ¿Es correcto? OA más AB es igual a OB. Entonces, AB a qué es igual? A OB menos A. Lo hice en el plano porque es más fácil. Entonces, ¿qué es OB? El vector posición del punto B. XB por I más IB por J. Y OA lo mismo del punto A. Cancelo y agrupo lo que tiene I y lo que tiene J. ¿Qué es AB? XB menos XA por I más IB menos IA por J, que también lo puedo expresar en componentes escalares. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Acá hay una animación de esto. Aguárdenme. Tarda en cargar. Se ve que hay... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, pero el tema es que, a ver, lo puedo cambiar moviéndolo nada más. No, no me deja moverlo. Bueno. Es como que es un ejercicio resuelto concreto, ¿no? No deja hacer más, qué lástima. Bueno, pero no importa. Acá está OA, OB y el vector AB. Ese vector AB, que es 5, 3, 2 menos menos 3, 5, 4 menos 1, 3. ¿Sí? Que sería, es decir, lo muestro como vector posición, un vector con origen, en el origen de coordenadas, que obviamente es paralelo a este vector. Esto sería la simplificación de la regla del paralelogramo para la suma de vectores. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Sí, sí. Sí. Espera, me fui. Bueno, supongamos que las cosas están planteadas para el espacio porque si la vemos para el espacio, que es la dimensión más alta que consideramos, es fácil verlo para el plano. Es lo mismo. Si lo planteamos para el plano, es como que limitamos. Entonces tenemos dos vectores en sus componentes escalares, U y B. U sub 1, U sub 2, U sub 3, B sub 1, B sub 2, B sub 3. ¿Cuándo son iguales? Cuando las componentes homólogas son iguales. ¿Cómo los sumo los restos? En realidad acá iría un igual. Esto es correcto, acá iría un igual. Sumando componente a componente o restando componente a componente. ¿Cómo lo multiplico por escalares? Multiplicando cada alfa por la componente escalar de U. ¿A qué es igual al módulo? Lo vimos en complejo. Sale del teorema de Pitágoras, se ve claramente en el plano. En el espacio va a ser un poco más complejo de ver, pero es lo mismo. Es la suma de los cuadrados, es la raíz cuadrada de la suma
de los cuadrados de las componentes escalares. Y finalmente, ¿cuántos dos vectores son paralelos? Perdón, siempre que sean no nulos. Cuando hay proporcionalidad de las componentes. Si yo tengo dos vectores no nulos, U es paralelo a B, sí, solo sí, ¿se acuerdan? Existe alfa no nulo, tal que U es igual a alfa por B. Yo lo demostré en el plano, es lo mismo. Sustituyo U por las componentes escalares de U y B por las de B. Multiplico por el escalar y me queda una igualdad de vectores. ¿Cuándo son iguales los vectores? Cuando lo son las componentes homólogas. Despejo alfa, y alfa de acá es U sub 1 sobre B sub 1, y de acá es U sub 2 sobre B sub 2. Como se trata de lo mismo, es decir, si dos expresiones son iguales a una tercera, la consecuencia del carácter transitivo son iguales entre sí. Es decir, dos vectores son paralelos cuando sus componentes escalares son proporcionales. Ejemplo. 1, 2 menos 4, 2, 4 menos 8. 1 es a 2, como 2 es a 4, como menos 4 es a 8. Son equivalentes. Pero acá 1 es a 2, no es como 3 es a 4, ni tampoco esto es equivalente a menos 4 sobre menos 8. No son paralelos. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué pasa si un vector tiene una componente nula? Ya no hay proporcionalidad porque no tiene sentido hablar de eso. ¿Por qué? Y porque, a ver, lo podemos ver, vamos a hacer una cosa. A mí se habrán dado cuenta que yo les hago visualizar mucho, lo cual es muy positivo. En vez de ver ejemplos de acá, lo vemos, déjenme buscar, voy a abrir, ténganme paciencia un momento. Ya lo preparo. Y ahora voy a buscar el del espacio. Empezamos por el plano. Y les comparto. Espera, acá estoy. Bien. Tengo el vector 2, 4. Me gusta más así. Tengo el vector 2, 4. ¿Sí? En realidad, bueno, acá venía dado por dos componentes. Yo lo hice así. 2, 0, 0. Dos, 4. Bueno. Ese es el vector 2, 4. ¿Sí? ¿Qué ocurre con este vector?
este es el vector 4, 0. ¿Sí? ¿Dónde está ese vector? Sobre el eje X. Si yo lo multiplico por 2, ¿qué vector obtengo? El 8, 0. ¿Qué ocurre con este vector? ¿Cómo es respecto del original? Ahí está el obtenido. El doble. Sí, pero además, ¿cómo es geométricamente? Paralelo. Perfecto, o colineal. ¿Qué característica tienen los dos vectores, el 4, 0 y el 8, 0? Que se puede escribir así también. Se puede escribir para que ya se vayan acostumbrando a la terminología como un vector fila o un vector columna. Tiene que ver con las matrices. De hecho, las matrices están formadas por vectores fila y vectores columna. ¿Qué característica tienen los vectores U y B? Tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? 0 en el eje Y. Claro, tienen la segunda componente nula. Entonces, para encontrar otro paralelo a él, ya no hace falta la proporcionalidad, porque no hay proporcionalidad. ¿Qué hace falta? La misma componente nula. ¿Ven? 4, 0 menos 12, 0. Son colineales. Tienen distinto sentido, pero están en la misma recta de acción. La característica es que tienen la misma componente nula. Perdón. Ahí está. Ahí tenemos el vector 0, 2. Y tenemos el vector 0, 4. También son colineales. ¿Qué característica tienen estos vectores? Además de ser colineales o paralelos. ¿Qué tienen en común? La componente nula. O sea que el paralelo no tiene, ya no hay proporcionalidad. Tiene la misma componente nula. ¿Se dan cuenta? Vamos al espacio. ¿Qué ocurre en el espacio? Ahora estoy compartiendo. ¿Se ve en el espacio esto? Sí, sí. Sí. Bueno. Observan que ahí escribí el vector U de componentes escalares 3, 1, 0. Este 2, 3, 0 y este 1, 2, 0. Visualizo U, V y W. ¿Qué observan de estos tres vectores? Están todos en el mismo plano. Exactamente, muy buen comentario. Bueno, eso es el sinónimo de paralelismo en el espacio. Están todos en el mismo plano. Son coplanares. Se le dice paralelismo es coplanaridad, como también paralelismo en el plano es colinealidad.
Ahora, fíjense un detalle. ¿Qué tienen V y W en común? Teta 0. La tercer componente escalar es 0. Fíjense que 3, acá no hay proporcionalidad de los coeficientes. Acá lo que hay es que tiene que haber una misma componente nula. A ver, vamos a suponer que voy a modificar no me deja. A ver. 1. Y acá le pongo 0. A ver, espera, vamos a hacer esto. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no me dejo? 1. 1, 0, 2. Bueno, todavía no. Menos 2, 0, 3. Acá 1, 0, 3. Ahí está. U, B y W. Fíjense. No, acá este no me salió como yo quería. A ver. Ahí está. Bueno, fíjense que otra vez los tres están en un mismo plano. ¿Y qué característica tienen los tres vectores en común? Tienen la segunda componente nula. Claro. Ahí está. Ahí está. Tiene la segunda componente nula. O sea que son colineales, perdón, son coplanares, porque están en el espacio, pero tienen, no hay proporcionalidad de los coeficientes, sino que tienen la misma componente nula los tres. ¿De acuerdo? Algo parecido va a pasar con la primera. Se ubican visualmente, ¿no es cierto? Algo muy importante antes de salir. ¿Qué pasa? Bueno, ya tenemos ese. Fíjense un detalle. ¿Qué pasa cuando un vector del espacio tiene una componente nula? ¿Dónde va a estar contenido? Fíjense dónde está contenido este vector, el U. Este es el eje X, este es el Z, y este es el Y, sería el azul. ¿En qué plano está contenido ese vector? El XZ. Perfecto. Espera, paciencia un momento. Ay, no me dejo cambiar, espera. Es bastante... Espera, vamos a hacer así. No me dejas. 2, 0. Ahí está. ¿En qué plano está contenido ahora este?
el U, que es el que está dibujado, el anaranjado. En el XY. ¿Y cuál es la componente nula? Z. Z. ¿Se dan cuenta que el vector va a estar contenido en el plano que aísle a la componente nula? ¿Se entiende? 0, no, pongámosle paréntesis. 0, 2, 1. ¿Cómo me lo dibujo ahora esto? A ver. No se ve muy bien. ¿Eso tendría que estar contenido? ¿En qué plano tendría que estar contenido? En el IZ, ¿no está? El tema es que lo tenés que girar un poco al gráfico, me parece, profe. Porque es justo como lo vemos ahí. Ahí está. Sí, en el IZ, ahí está. Gracias, Juan, por tu comentario, muy bueno. De nada. ¿Vimos los 3 casos o falta uno? ¿O se entendieron todos? ¿O hace falta repetir alguno? Sí, profe, se entendió. Bueno, me alegro mucho. Bien. O sea que todo esto que está escrito lo hemos visto visualmente. Les digo que el año pasado no hice esto, ¿eh? O sea, este año hice muy visual. Bueno, yo me puse a revisar el material y a descubrir todas estas cosas y me entusiasmé como si fuera yo estudiante, más o menos. O sea, uno refleja cómo era cuando era estudiante. Si yo hubiera visto todo esto, ¿no? Era como que tenías que tener una imaginación supina. Veía así unos dibujitos miserables que te hacían, pero que no estaban mal, pero acá estamos. ¿Qué pie? Bueno, a ver, ustedes me pueden preguntar todo lo que quieran, pero yo soy muy curioso y pregunto, no les pregunto su vida privada, pregunto cosas que son respondibles. No sé si está bien dicha la expresión, que son posibles de ser respondidas, no tocan su intimidad. Cuando yo les hago estos comentarios, cuando uno lo estudiaba, que no había internet y todo eso, ¿ustedes qué piensan? Y debió ser más difícil, seguro. La computadora era algo muy lejano, era como que te hablaban. Mi pregunta es cómo hacían, porque nosotros somos tan dependientes a la tecnología que no Pero sé me cómo. encanta, qué lindo, qué interesante lo que dijiste, qué comentario tan inteligente. Todos, todos son. La verdad que por eso me gusta dialogar a mí. Porque, y bueno, yo te cuento, antes que yo, los que se recibieron antes que yo, estudiaron con una cosita que era así. Bueno, esto es un control remoto, ¿no? Pero más o menos, le llamaban la regla de cálculo, y era la calculadora anterior a la que ustedes conocen. Yo ya tenía calculadora, te aviso. Yo tenía una Texas que hacía más o menos todo lo que ustedes tienen, quizá después vinieron con más cosas, no graficaban. Y había, a ver si te respondo, había una tendencia a estudiar más de memoria. Muchas cosas las tenías que, decía, pero ¿y esto? Se complejizaba un poco. Ahora, si le querías poner voluntad y hacerlo como corresponde,
te llevaba mucho tiempo. Es decir, dibujar, ¿viste? Se complicaba. A mí lo que siempre me obsesionó como estudiante era que no tuviera que llegar a ver cosas de memoria, porque yo no, en realidad yo tengo muy buena memoria, pero es psicológica. Tengo una buena memoria, pero si yo me tengo que acordar para un evento especial, no me acuerdo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Memoria selectiva. Totalmente, me bloqueo. Yo cuando preparo mis conferencias, todo eso para los congresos y todo eso, yo hago los PowerPoint. Una vez que hice el PowerPoint, no lo miro más. Vos vas a decir, pero estás loco. No, porque me pongo muy nervioso. Si es algo que escribí yo, lo escribí yo. Las citas se ponen, es decir, la cita textual de alguien en el PowerPoint. De hecho, un buen PowerPoint tiene que tener pocas palabras clave. El resto lo explicás vos. Ahora, si yo me empiezo a esquematizar, no, porque hay que decir esto, no, ya me pongo nervioso. Yo he ido a muchos congresos donde vos ves, yo por ejemplo no soy, te digo la verdad, de ir a escuchar. Cuando quise ir a escuchar me desilusioné. O me encontré que lo que buscaba no me lo respondían o que me hacían unos PowerPoint que eran un machete. ¿Por qué un machete? Porque ellos lo que hacían era leerlo. ¿Se entiende lo que digo? Y eso no es un PowerPoint. Un PowerPoint tiene que mostrarte palabras claves para que vos te ubiques. Perdón, me fui de lo que me preguntaste. Se apelaba mucho a la memoria. Ese es el tema. No sé si respondí, María Paula, o quizá también la inquietud de otros. Sí, Rodolfo, está bien. Ustedes van a estudiar, bueno, lo comentamos en cálculo elemental, lo que era un polinomio de Taylor. ¿Se acuerdan los polinomios de aproximación? Y yo se los grafiqué. Bueno, eso era la imaginación porque nadie te los graficaba. Yo cuando hice mis primeras armas, bueno, cuando vean cálculo avanzado van a ver que van a visualizar casi todo. Ahora mismo en geometría, cuando a mí al principio me pidieron un plano tangente a una superficie, oh, Dios mío, lo traté de hacer, pero un desastre. Pero no había computadoras que visualizaran. La computadora era algo muy lejano. Y si había computadoras que empezaron a aparecer, hacían cosas muy primitivas. No había todo lo que hoy tenemos. ¿Se entiende? Sí, igual, profe, o sea, tiene un lado re positivo, ¿no? A que las cosas cada vez se vuelvan más simples y fáciles, pero también hay un lado que, no sé, para mí es negativo. Ya la gente por ahí tiene una computadora y hace un montón de cosas, y si le decís que tiene que hacer un poco de laburo, te dicen, si eso lo hace una computadora, cosas así, y poco se preocupa por las raíces de dónde salen las cosas que hace también. Y la mente se va Claro, atrofiando. se desarrolla más una computadora que tu cerebro, ponele. Se empieza a desarrollar más la compu. Yo me encanta porque me corrige cuando escribo artículos y todo, la falta de ortografía. Me encanta, han visto el Word que te corrige hasta la redacción y la concordancia entre verbo y sujeto. Es impresionante. Yo a veces cuando me empieza a hacer la rayita dije, ¿qué está mal acá? Y me encanta. Pero eso no significa que no me ponga a pensar, no. Pero bueno, yo tengo por ahí ya un ejercicio que yo lamentablemente, no sé si lamentablemente o no, yo tengo una personalidad muy analítica. Yo vivo analizando cada acción, inclusive mía.
Es decir, yo hago lo que hago y después me quedo pensando, obviamente, porque moví una mano, no me voy a poner a analizar, pero lo que para otra persona, no sé, lo deja así. Yo no, es todo un análisis, ¿viste? Pero bueno, ya está, que es mi personalidad. Total, con eso no le hago daño a nadie. De última, una vez me dijeron, si querés ser feliz, no analices tanto. Claro. Qué sé yo. Bueno, acá está lo que hicimos visualmente. Si el vector U es paralelo al eje X, tiene la segunda componente nula, ¿la ven? Y si es paralelo al eje Y, tiene la primera. Si es paralelo al plano XZ, que es lo mismo que sea perpendicular al eje que le falta, o sea, el Y tiene la segunda componente nula. Si es paralelo al plano XY, tiene la tercera componente nula, que sería perpendicular al eje Z. Si es paralelo al eje Z, al plano YZ, primer componente nula, que es lo mismo que perpendicular al eje X. ¿Se entiende hasta acá o no? Por eso esto lo vimos rápido, porque ya lo visualizamos. Ahí hay unos dibujitos. Bueno. Vamos a aprender a obtener algo muy importante. Ustedes saben lo que es un versor, pero no que es un versor asociado a un vector. También se le dice vector unitario. Si yo tengo un vector no nulo, el versor asociado al vector es un vector de igual dirección, sentido, pero módulo unidad. Y se obtiene haciendo del módulo, o U sobre el módulo. La prueba, y si U es distinto del vector nulo, el módulo de U es positivo, su recíproco también. Si lo pensás así, analizás para ver si es cierto, dirección, sentido y módulo. La dirección es paralelo. Ojo con el sentido. 1 sobre el módulo de U es positivo, tiene igual sentido. Y el módulo sería el módulo de U sobre el módulo de U, que es 1 porque U es distinto del vector nulo. ¿Se entiende? Un ejemplo rápido. ¿Lo ven acá o quieren que vayamos a MathType para verlo? ¿O se ve bien? Se ve bien, profe. El vector es este. Gracias. 2, 3 menos 1. Su módulo es 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Raíz cuadrada de 14. ¿Qué es el versor asociado al vector? 1 sobre raíz de 14 por 2, 3 menos 1. Lo podés dejar así o multiplicás cada uno por este. 2 sobre raíz de 14, 3 sobre raíz de 14, menos 1 sobre raíz de 14. Pueden verificar, no hace falta, que el módulo de este vector es 1. Eso se llama el vector unitario o versor asociado a un vector dado. Vamos a hacer una cosa. Es una tontería, pero lo hacemos, una visualización. Vieron que le traté de encontrar de todo. Antes de verla, les hago una pregunta y no se mortifiquen si no lo... Es más, si me lo dicen mal o me lo dicen bien, bárbaro, y mal también. ¿Qué le va a pasar a este vector cuando yo lo multiplique por este escalar? En general siempre va a ser 1 sobre el módulo de U. ¿Qué le va a pasar al tamaño del vector? A la longitud del vector. Yo lo estoy multiplicando por un escalar. ¿Cómo va a ser siempre este escalar? ¿Un escalar mayor que 1? ¿O cómo va a estar ese escalar? Menor que 1. Entre 0 y 1. Tomemos el caso positivo. ¿Y qué pasaba cuando vos multiplicás a un vector por un escalar entre 0 y 1? ¿El vector se achica o se agranda? Se achica. Se achica.
lo que vamos a ver en esta animación. Es la misma. En realidad hace esto, espera. Está bien. Es la misma. Por eso me volvió a dar lo mismo, dije, sí, es la misma. Entonces, ahí tenemos AU, 3, 1, 2, ¿sí? Si quieren hacemos el del ejemplo, ¿les parece bien? ¿Cómo era el vector del ejemplo? Era 2, 3, menos 1, ¿sí? Sí. Bueno, hacemos el del ejemplo. Pero va a pasar lo mismo con cualquiera. Dos, 3, menos 1. El unitario de U, ¿qué quiere decir el unitario? El versor asociado. ¿Lo ven ahí? Se ve mejor en perspectiva, ¿no? ¿Ven qué pasó con el unitario? ¿Lo ven? ¿Ven que se ve más chiquito? Vamos a hacer uno. Vamos a ver a B. ¿Lo ven a B? Acá está su versor asociado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Se sugiere ahora hacer 5 ejercicios. No sé si vamos a hacer los 5. Sería interesante, les digo algo. ¿Viste lo que? Hazte la fama y échate a... No es el caso, ustedes no se echaron a dormir. Pero, total, el no lo tienen. A ver, podrían, dice del 5. A ver. No, porque están relacionados. Bueno, hay que hacer. Y sí, pueden hacer el 5 y después les indico. En el 5 quedan 2 puntos, hay que hallar las componentes escalares, vectoriales y la descomposición canónica y módulo de AB. Les voy a sacar, ustedes lo tienen, pero traten de no mirar la respuesta. Y después pide la descomposición canónica del vector menos un medio de AB. El 6 pasa que está vinculado con este. Es muy simple, pero muy conceptual. ¿Quieren hacerlo? Les doy unos minutos y me dicen cómo anduvo eso. ¿No escuché, profe, el 5? El 5. Me dan 2 puntos. Me piden las componentes escalares, vectoriales y la descomposición canónica y módulo del vector AB. Y luego también la descomposición canónica del vector menos un medio por AB. ¿Está bien? Bueno, les doy unos minutos, ¿les parece bien? Dale, profe, genial.
¿Cómo anduvo esto? ¿Ya está listo? ¿Están? ¿Se me fueron? Un segundo va, Rodolfo. Ahí lo Ah, termino, bueno, profe. perdón, discúlpame. Perfecto. ¿Ya estamos?
Bueno, ahora sí vamos a controlarlo porque no veo, no oigo mucho tiempo. A ver, veamos. Dale. AB, 0 menos 1, menos 1. 1 menos menos 2, 3. 2 menos 3, menos 1. Esas serán las componentes escalares. Las vectoriales serían menos i, 3j menos k. Y la descomposición canónica lo escribimos como una suma algebraica. El módulo hacemos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Raíz cuadrada de 11. Y si multiplicamos a este por menos un medio, nos queda menos un medio por menos 1, un medio de i. Menos un medio por 3, menos 3 medios de j. Menos un medio por menos 1, un medio de k. ¿Es correcto? Sí, profe. Bueno. Bien. Número 6. El 7 va a quedar propuesto porque es muy simple. En el 6 me dan dos vectores, u y b. Me piden que analice si el vector u es paralelo al AB del ejercicio 5. Me pide que obtenga las componentes escalares de AB menos 2u más b. Es simple, pero bueno, son cosas que está bueno hacerlas. Nada es desdeñable. Y el C me pide que obtenga las componentes escalares del versor asociado a U. ¿Quieren hacerlo? Después lo corregimos. Dale. Bien.
Profe, Ahí vamos, decime. ¿podés explicar aunque sea cómo se hacen la A y la B? Porque no sé cómo resolverlo. Sí, cómo no. A ver, te comento que todas son elementos que ya hemos visto, pero por eso se los di, no es que se los di porque así para que lo intentaran ustedes. Pero, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo ahí les dejo ahí puse el 6, no, lo estoy mostrando que no quiero. No quiero mostrarlo. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es, ¿hay gente que está trabajando, sí o no? Y hay gente que quiere hacer todo, por eso pregunto, o sea, yo no tengo intención de responderte a lo que me piden, pero me gustaría darle la oportunidad de que el resto de los que lo quieren lo terminen y después lo corregimos. ¿Hay gente que quiere terminarlo sin compromiso, sí o no? Lo que no sé, ¿cómo? Que yo ya estoy. ¿Lo podemos corregir ya? Bueno. Bueno, ahí tenemos el 6. U y B. U es paralelo a B. Me fijo, menos 2 sobre 4. Hago. 6, perdón. Para. A ver si copié bien. El vector U es menos 2, 6, menos 2, y el otro es 4, 1, menos 1. De nuevo, U es menos 2, 6, menos 2, 4, 1, menos 1. Ojo acá. Menos 2. Profe, creo que está bien porque te pide con el del ejercicio anterior, con el AB. Vos sé que lo estaba haciendo, gracias. Lo estaba haciendo con el U y B. Espera. Claro. Digo, me voy a volver loco. Espera, lo vamos a poner acá porque si no, también gracias. Espera, escribimos AB. Ahí está. Claro, si con el U y B no son paralelos ni ahí. Ahora sí. Bueno, para ver si U es paralelo a B, yo miré la proporción al revés, pero es lo mismo. Es decir, lo hace de una manera, lo hace de la otra, te tiene que dar proporcional. ¿Se entiende? Si hago al revés, es menos 1 sobre menos 2. Lo escribo. 3 sobre 6. Lo escribo. Menos 1 sobre menos 2. ¿Son iguales estas proporciones? Con una que fuera distinta, ya no hay paralelismo. Como son las tres equivalentes, U es paralelo a B. Eso es lo que dice la propiedad que vimos hace un rato. ¿Cómo hubiera sido si hacíamos al revés? ¿Cómo hubieran sido las proporciones? ¿Qué hubiera habido en cada igualdad? ¿El número qué? 2. Exacto. Bueno. Ahora hago AB menos 2 por U más B. AB lo tengo acá, menos 2 lo tengo acá, menos 1 más 4, 3, más 4, 7. 3 menos 2 por menos 6 menos 12. 3 menos 12 menos 9. Más 1 menos 8. Menos 1 más 4, 5. Menos 1, a ver otra vez. Menos 1. Menos 2 por menos 2 es 4. 4 menos 1 es 3. Menos 1, 2. Ahí está. ¿Llegaron ahí? Sí. Y finalmente en el C, ¿qué me pide? El módulo de U. Raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado.
Raíz de 44. ¿Cómo se hace el versor asociado? 1 sobre el módulo de u por el vector. ¿Que cómo me va a quedar? De vago no hice esto. ¿Cómo queda acá? Ahí. Ese es el versor asociado al vector U. ¿Quedó claro? Sí, Hay profe. gente que llegó a la meta. ¿Quieren copiarlo? Yo estoy copiando el último. Y yo también, profe. Bueno, bárbaro. Profe, una pregunta. Sí, te oigo. Sí, cuando, o sea, ahí está, por ejemplo, ahí estaría expresado en forma escalar el resultado del C. Claro, sus componentes escalares. ¿Y en forma vectorial cómo sería? Con I y J. Con I, J y K. Esas serían las componentes vectoriales. La descomposición canónica sería la suma algebraica de eso. Es decir, todo esto con I, J y K sumado. Claro. Listo. Gracias. Si no te dice nada, no hay de qué. Si no te dice nada, podés dejar las componentes escalares. Lo máximo que te puedo pedir es la descomposición canónica. Bueno, ahora van a hacer uno ustedes, en el cual no es una cosa complicada, pero apelo a que piensen un poquito. Creo que es bueno, porque si no, a ver, toda explicación, creo que una de las cosas que nos caracterizó en el curso anterior, y creo que en este también, es que hacemos mucha práctica. Y no es solamente que hago yo, porque ahí no tiene mucho valor. Sí, obvio, me tienen que ver, pero también tienen que hacer ustedes. ¿Se entiende? No es cuestión que le diga, bueno, lo hacen en su casa, también tienen que hacer acá y vamos corrigiendo. ¿Se entiende? Entonces díganme si esto está, cuando esté copiado, y nos vamos a que les dejo qué ejercicio quiero que vean ustedes. Los que no se hacen quedan propuestos. Si quedan propuestos es porque son de un carácter similar a los que están y no es algo que
va a frenar si no se hace. ¿De acuerdo? De hecho, no se puede hacer todo. Díganme cuándo puedo pasar a la pantalla del material y dejarle el ejercicio. Por mí ya está, Rodolfo. Esto, bueno, van a ser, entonces, ahí vamos, ¿eh? Bueno, entonces el 7 y el 8 quedan propuestos y van a ser el número 9. Ahí está, ahí lo tienen en pantalla, el número 9. Me dan un punto P, ¿sí? Está como repetido esto. Te dan 2 puntos P y Q, y M es punto medio de PQ. Te dan P y Q y M punto medio de PQ. Y te piden que calculen las coordenadas de P de M. A ver, les digo, para razonar esto, no hay que irse al espacio, ¿sí? Háganse una recta y marquen 3 puntos, P, Q y M. ¿Se entiende lo que digo? El razonamiento no hace falta irse al espacio. Lo pueden razonar perfectamente en el plano. ¿Se entiende? Perdón, más fácil que en el plano, en la recta, ¿sí? Una recta y 3 puntos, P, Q y M. Bueno, M es punto medio. Les doy un ratito, ¿les parece bien? Dale.
¿Cómo anduvo eso? ¿O estamos trabajando? Bien, Rodolfo. ¿Ya está o los espero un poquito más? No, solamente el 9, ¿eh? Esperen, no. Vamos por parte y lo corregimos. Después vamos a ver el 10A, pero primero el 9. ¿Ya está el 9? Sí, profe. Bárbaro. Excelente. Ahora vamos a corregirlo. No. Gracias, igual, pero vamos. Espera, yo lo tengo listo. Aguárdenme. Bueno. Tenemos esto. Es más alegre hacerlo en color. No, pero espera. El negro, vamos a hacerlo en la recta en azul y los puntos en otro color, ¿les parece? Podría ser los puntos podríamos ponerlos en rojo. Y en realidad el punto medio en otro color. Más o menos por acá, ¿está bien o no? Este sería P, este es Q, y este es M. Ay. Si M es punto medio de PQ, vamos a suponer, M es un fantasma, no sabemos nada. Sí que es punto medio, ¿sí? PM va a ser igual a MQ. ¿Es correcto eso? Entonces, PM es X menos 3 y menos 1 y más 1, Z menos 2. Y MQ va a ser menos 1 menos X, 5 menos Y, 0 menos Z. Dos vectores son iguales cuando son iguales sus componentes homólogas. Igualo cada uno y despejo. X de acá, Y de acá y Z de acá. ¿Cuánto nos dio M? 1, 2, 1. ¿Se ubican? ¿Lo hicieron parecido o alguien hizo un proceso diferente? Profe, yo hice otra cosa. No tan analítico, o sea, me hice una recta con las dos componentes, con las primeras dos componentes, con la segunda y con la tercera, y busqué el punto del medio. Claro, yo también, pero por ahí no sé. Bueno, sí, también se puede hacer así. Pero ojo cómo lo pensaron. Esperen un poquito porque está todo fríamente calculado. Esperen. Esto sería otra forma. Ojo que yo no opero con puntos arbitrariamente. Estamos trabajando con los puntos vectorialmente. El problema de los dibujitos acá. Yo les diría que este dibujito, para poder hacerles otro, lo copien rápidamente. Después si alguien, yo les doy tiempo para que copien. Pero el dibujito se va a correr y no va a ser... En realidad, claro, lo que pasa es que cuando quiera hacer acá, sí se va a correr. Y yo quiero que se vea lo que quiero hacer ahora. Si no, no lo hago visualmente, no se va a entender. Copien este dibujito o captúrenlo rápidamente. ¿Está bien? ¿Podemos borrarlo? Listo. ¿Sí? A ver, yo no puedo pensar a M como... la mitad de P más Q. ¿Se entiende lo que digo?
Porque los puntos no son vectores, son puntos. Lo que podés hacer es esto, pensar esto así. O sea, más o menos la idea posiblemente esté bien de ustedes, pero ojo con esto. Este es el origen. Entonces vamos a hacer en rojo OP. Bueno, no me dio bolilla. En realidad yo no le marqué. OP, OQ, y en amarillo, como habíamos hecho antes, OM. Este es P, esto es Q, y esto es M. No, espera. Lo vamos a hacer en negro para que se vea. ¿Ven? El segmento PM, PQ y QM. Perdón, en realidad acá cometí un error yo. ¿Dónde está el error? Lo podemos subsanar. Es este. En realidad, este es Q y este es M. Entonces, M es punto medio de PQ. Pero P es un punto que está configurado por el vector posición del punto. M es un vector posición del punto y Q es el extremo superior del vector posición del punto. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Entonces, OM es igual a la mitad de OP más OQ. ¿Sí? Que es la mitad, hay que hacer OP más OQ. Y eso me da la misma respuesta que antes. Es decir, me da el vector OM, que en realidad yo de acá puedo sacar a M, que es el extremo superior del vector posición del punto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el razonamiento o no? Sí, Algo, profe. algo parecido hicieron ustedes. Pero quizá lo quisieron operar con los puntos como si fueran vectores. Eso no es correcto. ¿Se entiende? Si vos haces, yo para que vean, OP más OQ, ese sería el vector suma. Vos tendrías un vector suma, pero en realidad el OM sería la mitad. ¿Se entiende lo que digo? Si vos prolongás, si quieren, después lo hacemos, vamos a ver si se puede hacer visualmente. No sé si alguno quiere copiar esto. Le doy el espacio. Espera.
Si quedó claro con ese esquema, está bien. Si le hace falta, hacemos otra cosa más. Pero si quedó claro, estaría bien. Es decir, fíjense que si vos extendés el paralelogramo, el vector este se va al doble, ¿sí? El OM es la mitad. ¿Se entiende el razonamiento? Pero no puedo operar con puntos como si fueran vectores. Quizá eso deben haber hecho ustedes, o me equivoco. ¿Cómo, Rodolfo? Que ustedes operaron con puntos como si fueran vectores, así. ¿Esto es lo que hicieron o hicieron algo así? Bien. Eso es lo que estaba preguntando. Claro, no podés hacer eso, porque los puntos no tienen operatividad. Son vectores. Vos tenés que considerar los vectores posición del punto. Es decir, yo trato de simplificarle la cuestión, de visualizar todo, pero no puedo alterar la esencia matemática, porque entonces ya no estamos dando matemática, ya estaría dando cualquier otra cosa. Es un error común, pero por eso, pero la idea de tu razonamiento es muy buena. Por eso no te quito mérito, pero te aclaro cómo funciona. Y se entiende esto de que cuando vos haces el paralelogramo acá, te queda el OM que es el doble de este. Precisamente la mitad es el que vos buscás. ¿Está? ¿Es suficiente con esa visualización o necesitan algo más? Bien. Bueno, no sé, ¿alguien quiere copiar? Sí. Pero acá no te hace falta el PQ. ¿Cómo se hace PQ? Lo aprendimos hace un rato. Este menos este menos este menos este. Se resta desde el último punto hacia el primero, en esta dirección. Si el vector va así, se resta de derecha a izquierda. Que acá no lo necesitas. ¿Está bien? ¿Alguien quiere copiar esto o ya lo tienen todos? Ya estamos, profe. ¿Sí? El dibujito también. O sea que lo pueden hacer esto así o así. Pero con este detalle. Bueno. Van a hacer el 10A ustedes. Se relaciona con el concepto de paralelismo que trabajaron la clase antes del parcial. Me gustaría que miraran el material, revisaran los ejercicios y lo intentaran hacer porque es interesante. Por supuesto, después lo corregimos. Eso como siempre. No hace falta ni que lo diga. Esperante. El 10A. Dado el vector A del plano, determinar las componentes escalares de un vector Z de módulo 3 paralelo al vector dado y de sentido contrario. Es decir, de Z conoces muchas cosas, pero no conoces sus componentes escalares. Llamalas X, Y. Todo se basa en cuando un vector es paralelo a otro. Ese es el concepto que tienen que aplicar, que vimos la clase anterior al parcial. ¿Se animan? Les doy un ratito.
¿Cómo va eso? Lo estamos haciendo, profe. Bueno, perfecto.
¿Ya lo podemos corregir o no? A mí se me complicó. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver. Bueno, tenemos un vector A, cuyo objetivo es encontrar un vector Z de módulo 3 paralelo a A y con sentido distinto al de A. Para que Z sea paralelo a A, por definición de paralelismo, tiene que existir lambda distinto de 0 tal que Z es igual a lambda por A. Tengo que hallar ese lambda. Pero no puedo dividir vectores. Tomo módulo en ambos miembros. Despejo el valor absoluto de lambda en el módulo de Z sobre el módulo de A. El módulo de Z lo sé de dato. El módulo de A no lo conozco, lo calculo. Perdón. El módulo de Z lo conozco de dato y el módulo de A conozco A. Es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Me da dos valores de lambda. Este y este. ¿Con cuál me quedo y por qué? Con este. ¿Por qué? Porque los sentidos de Z y A son distintos. Entonces, si Z es igual a lambda por A, lo que hago es tomar el lambda elegido y lo multiplico por A. Y ahí me queda el valor de Z buscado. ¿Se entendió el razonamiento? Sí, profe. ¿Seguros? Sí, sí. ¿Y ustedes dónde quedaron? Yo hice cualquier otra cosa y no lo pude hacer. Bueno, para el día, que sería el jueves nuestra próxima clase, ¿no es así? Miércoles. Ah, el miércoles tenemos, perdón. El miércoles. Tenés razón, me confundí con la otra comisión. Que arrancamos a las 8, como siempre. Hoy no, porque teníamos, bueno, a las 45. Van a ser el 10B. ¿Qué les parece? Traigan el 10B. Es de carácter parecido. El 10B. ¿Me parece bien? Arrancamos viendo esto y después seguimos adelante. Para llegar más o menos que van a quedar las dos comisiones iguales. Ya para el miércoles va a haber corregida una buena parte, espero, porque mañana tengo 4 horas a la mañana que estoy en un examen, que obviamente yo no me pongo como gran hermano, así que voy a aprovechar el tiempo. ¿De acuerdo? Y lo mejor es aprovecharlo corrigiendo vuestros parciales. Bueno, que tengan una buena tarde. Nos estamos viendo.